Y en los últimos días, el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de los ingresos de los hogares uruguayos. ¿Cómo ha evolucionado? Para eso recibimos a Federico Comesaña, periodista especializado en economía. ¿Cómo estás? Muy buen mediodía. Fede, bienvenido y una de entre casa, felicitaciones por la llegada de María Clara a la familia. Federa, muchísimas gracias. Felicitaciones. Ahora sí, a lo económico. A lo económico, vamos a ver cómo evolucionó, como decían, el ingreso de los hogares. Es un dato que el Instituto Nacional de Estadística sigue de manera trimestral, o por lo menos publica de manera trimestral, y complementa algún seguimiento que hacemos más periódicamente, más mensualmente, de una parte de esos ingresos que son los salarios. Pero sin embargo, no es todo, porque por fuera de los salarios los hogares perciben pasividades, perciben retribuciones por parte del Estado, transferencias de recursos por parte del Estado, perciben también ingresos por trabajo de cuenta propia, dividendos por alguna actividad empresarial, y entonces todo eso hace a lo que realmente los hogares van percibiendo, y eso nos da una imagen más completa de lo que está pasando con la capacidad de compra del hogar promedio en Uruguay. Vamos a verlo, y vamos a verlo de una forma particular, pues lo vamos a ver también desagregado entre Montevideo y el interior. Bien. Y ver las diferencias. Primero, para el total del país, el promedio de los ingresos es de 94.956 pesos cuando consideramos los valores del segundo trimestre de 2024. Para Montevideo son 116.150, para el interior son 80.614. Es decir, hay una brecha entre Montevideo y el interior de 31%. Es decir, los ingresos en el interior son 31% más bajos que los de la capital. Esto en realidad es histórico, el costo de vida también es cierto, sí, es más bajo en el interior del país, pero me parece interesante el ver la evolución tanto reciente como verlo un poco más en el mediano plazo, a ver qué está pasando, si estamos en una economía que crece por igual y derrama por igual a los hogares en la capital y en el interior, o tiene algún sesgo geográfico en este sentido. Si vemos la variación contra el segundo trimestre del año pasado, tenemos un 3,5% en el promedio de los hogares uruguayos de aumento. Esto es en términos reales, descontando la inflación. Es un aumento muy pero muy similar a lo que los analistas en el promedio de los casos prevén que crezca la economía uruguaya este año, es decir, un 3,3%, es decir, habría cierto alineamiento entre lo que es el crecimiento de la economía con lo que es la economía promedio de un hogar uruguayo. Esto hasta el año pasado o hasta el primer trimestre no era tan así, al revés, los hogares estaban creciendo más rápido los ingresos, aumentaba una tasa del 6% en el primer trimestre, 6% también si veíamos el segundo trimestre del año pasado respecto al anterior, con lo cual había cierto crecimiento más acelerado, probablemente también como cierto crecimiento postergado después de la caída producida por la pandemia. Pero es cierto, este 3,5% ya es un crecimiento más parecido al de la economía. 3,9% en Montevideo, 3,2 en el interior. Hay un crecimiento más acelerado en la capital, pero no es una variación muy significativa en diferencia con la del interior. Sin embargo, cuando vemos la variación que hay contra el segundo trimestre de 2017, que es el punto más alto, estamos comparando solamente segundos trimestres, y cuando tomamos segundos trimestres, el punto más alto que había de poder de compra de los hogares era 2017. No 2019, como era en el caso de los salarios, 2018 sería en el caso de los salarios, en los ingresos era un poco antes, 2017 el punto más alto, después una caída lenta primero y después que se aceleró durante la pandemia. Entonces, hoy en día los ingresos totales de los hogares están 3% por encima de ese máximo, con lo cual están en un muy buen momento histórico, están por encima de eso. La economía está por encima de sus niveles máximos de 2019, los ingresos están también por encima de sus niveles máximos de 2017. Sin embargo, veamos lo que pasa en Montevideo Interior. Montevideo está 7% por encima de los niveles máximos de 2017,
y el interior está todavía 0,2% por debajo de los máximos. Están ahí, rozando esos máximos, pero no hay una recuperación respecto a eso. Es decir, la economía creció en los últimos años con un sesgo en el reparto de ese crecimiento, claramente beneficiando a lo que ha sido la capital y Montevideo, en perjuicio además del interior. No quiere decir que la economía de la capital crece a costa del interior. Lo que quiere decir es que hay una economía que es un poco distinta a la que teníamos en aquel entonces, en 2017 en este caso, es decir, estamos comparando ya, dejando atrás la pandemia con mucho antes de la pandemia, pero pasaron cosas entre medio que hicieron que esa economía sea un poco distinta y por lo tanto una economía que privilegia sí el tipo de actividades que se producen en Montevideo en desmedro de actividades como por ejemplo la actividad turística que todavía se ha visto bastante afectada y que es sumamente importante en los ingresos del interior. Fede, ¿y se puede proyectar que esto continúe siendo así, de esta forma, este crecimiento, esta variación, o se estanque en algún momento? Bueno, en realidad el crecimiento de la economía previsto para este año, decíamos 3,3%, 2,5%, 2,6% es lo que se prevé para los próximos años. No hay en el horizonte, o por lo menos en el horizonte, en el escenario más probable, una contracción de la economía. Lo que se espera es que los ingresos acompañen esto, quizás con alguna desaceleración, sobre todo en el corto plazo, pensando en que, como decíamos, hubo un periodo en el cual se adelantaron los ingresos respecto a la economía en su conjunto, sobre todo por una recuperación del poder de compra que vino dada por una inflación en caída, y ahora cuando termina la ronda o por lo menos esta ronda de consejos de salarios y hay correctivos por inflación, en algunos casos son correctivos negativos, porque la inflación fue menor a la que se esperaba cuando se dieron los ajustes salariales, y eso va a hacer que seguramente en muchos sectores haya un crecimiento más lento del ingreso, pensando sobre todo en este segundo trimestre, segundo semestre, primer semestre del año que viene. Y siempre sigue siendo lo más cuidado la economía, sin arriesgar este rango meta que lo tienen bien posicionado, Fede, así que no creo que, como bien decís vos, las variables sean desmedidas, por lo menos en lo que resta de este periodo de gobierno, así que veremos qué sucede. Exactamente. Muchas gracias, Fede, y a descansar una siesta por lo menos, ¿no? Esperemos, que pasen lindo. Saludos a Vicky también, que es la flamante mamá de esta hermosa criatura. Gracias, Fede.